Hola, hola, mi gente bella. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de enterarse de todo lo que les traigo porque hoy, oh por Dios, hoy tenemos un chismecito de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y que nos hacen querer saber más y más. Así que prepárense su cafecito, pónganse cómodos, porque vamos a hablar nada más y nada menos que de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Sí, esa parejaza turca que nos robó el corazón en Erkencikus. Hoy vamos a desentrañar algo que ha estado circulando por las redes, algo que ha generado un revuelo tremendo y que tiene a los fans divididos. ¿De qué hablo? Pues de unas declaraciones que supuestamente Can Yaman habría hecho sobre Mehmet Özdemir y que han impactado a más de uno. Pero ojo, aquí vamos a analizar todo con lupa, vamos a ver qué hay de cierto, qué hay de exageración y sobre todo, vamos a dar nuestra opinión sincera y objetiva. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, déjenme recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí les traemos lo mejor del mundo del espectáculo, chismecitos jugosos, análisis profundos y sobre todo, mucha buena vibra. Así que ya lo saben, únanse a nuestra familia, denle clic al botón rojo y conviértanse en parte de esta comunidad que cada día crece más y más. Los quiero. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos truje. Como les decía, en los últimos días han estado circulando rumores, noticias, posts y vídeos que afirman que Can Yaman ha hecho unas declaraciones bastante fuertes sobre Mehmet Özdemir. Algunas fuentes dicen que habló de su relación pasada, otras que criticó su trabajo actual, y otras que incluso insinuó cosas sobre su vida personal. Un escándalo total. Pero aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Porque en el mundo del Internet y sobre todo cuando se trata de celebridades, es muy fácil que la información se distorsione, se malinterprete o incluso se invente por completo. Así que antes de creernos todo lo que leemos o vemos, es fundamental que investiguemos, que contrastemos las fuentes y que analicemos la información con ojo crítico. Así que, ¿qué es lo que realmente dijo Can Yaman? Bueno, después de investigar a fondo, de revisar entrevistas, publicaciones en redes sociales y de consultar con fuentes confiables, hemos llegado a la conclusión de que la verdad es un poco más complicada de lo que parece. Para empezar, no hay una declaración oficial, directa y verificada de Can Yaman donde critique o hable mal de Mehmet Özdemir. Ojo. No la hemos encontrado. Lo que sí hemos encontrado son comentarios, interpretaciones y refritos de entrevistas antiguas, donde se habla de su relación con ella, pero de una manera mucho más sutil y ambigua. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Can ha mencionado que la química que tenían en pantalla con Mehmet era innegable, que disfrutaba mucho trabajar con ella y que aprendió mucho durante el rodaje de Erkencikus. Hasta ahí todo bien, ¿no? Suena como una declaración profesional y respetuosa. Pero también es cierto que en otras ocasiones ha hecho comentarios un poco más ambiguos, como que la relación que tenían era intensa, o que no siempre fue fácil. Y aquí es donde empiezan las interpretaciones y las especulaciones. Porque claro, cuando una celebridad usa palabras como intensa o difícil, la gente empieza a imaginar todo tipo de escenarios. Y es precisamente en este punto donde entran en juego los medios de comunicación y las redes sociales. Porque muchos medios, con tal de generar clics y de atraer lectores, no dudan en exagerar la información, en sacar las frases de contexto y en crear titulares sensacionalistas. Y en las redes sociales, pues ni se diga. Ahí la gente opina sin filtros, comenta sin informarse y comparte noticias falsas sin siquiera verificar si son ciertas. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que es muy probable que Can Yaman no haya dicho nada directamente ofensivo o difamatorio sobre Mehmet Özdemir. Es más probable que se trate de una serie de malentendidos, interpretaciones erróneas y exageraciones mediáticas. Pero ojo, esto no quiere decir que entre ellos todo sea color de rosa. Es evidente que su relación no fue perfecta, que tuvieron sus altibajos y que por alguna razón, decidieron tomar caminos separados. Pero de ahí a decir que Can Yaman impactó con unas declaraciones escandalosas sobre Mehmet Özdemir, pues me parece que es una exageración. Ahora vamos a analizar un poco más a fondo la dinámica entre Can y Mehmet. Como todos sabemos, su romance en Erkencikus traspasó la pantalla. La química entre ellos era palpable, la conexión era innegable y los fans de todo el mundo se enamoraron de su historia de amor.
Pero como suele ocurrir en estos casos, la presión mediática, la fama repentina y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de manejar. Y es muy probable que esto haya afectado su relación. Además, hay que tener en cuenta que ambos son personas muy jóvenes, con carreras exitosas y con personalidades fuertes. Es normal que no siempre estén de acuerdo en todo y que tengan diferentes prioridades. También es importante recordar que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet está casada y feliz, y Can está enfocado en su carrera y en sus proyectos. Así que tiene sentido seguir alimentando rumores y especulaciones sobre su relación pasada. Yo creo que no. Creo que lo más respetuoso y lo más justo es dejar que cada uno siga su camino, y que los recordemos por el gran talento que tienen y por los momentos maravillosos que nos regalaron en Erkentzikús. Porque, seamos honestos, ¿quién no suspiró con las escenas de Can y Sanem? ¿Quién no se emocionó con sus besos y abrazos? ¿Quién no se enamoró de su historia de amor? Así que en lugar de enfocarnos en chismes y rumores, deberíamos celebrar el legado que dejaron Can y Demet en la televisión turca. Deberíamos aplaudir su profesionalismo, su talento y su capacidad para hacernos soñar. Y deberíamos desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y hablando de sus carreras, vale la pena destacar que ambos han seguido cosechando éxitos después de Erkentzikús. Demet ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por el público y la crítica. Y Can ha conquistado el mercado italiano con su participación en series como Viola come il mare. Así que, como ven, ambos están prosperando y triunfando en sus respectivas áreas. Y eso es algo que debemos celebrar y admirar. Porque no es fácil mantenerse relevante en el mundo del espectáculo, y ellos lo han logrado con creces. Además, es importante destacar que ambos son personas muy comprometidas con causas sociales. Demet ha participado en campañas de concientización sobre enfermedades mentales y ha apoyado a organizaciones que trabajan con niños necesitados. Y Can ha colaborado con fundaciones que ayudan a personas con discapacidad y ha promovido la importancia de la educación. Así que, como ven, Can y Demet no solo son talentosos y exitosos, sino que también son personas con un gran corazón y con un fuerte sentido de responsabilidad social. Y eso es algo que los hace aún más admirables. En resumen, lo que hemos descubierto hoy es que la supuesta declaración impactante de Can Yaman sobre Demet Özdemir es más un rumor inflado por los medios y las redes sociales que una realidad. Aunque su relación pudo haber tenido sus altibajos, no hay evidencia concreta de que Can haya hablado negativamente de Demet. Ambos han seguido adelante con sus vidas y carreras, logrando éxitos y contribuyendo a causas sociales. En lugar de alimentar chismes, deberíamos celebrar su talento y desearles lo mejor. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para aclarar algunas dudas sobre este tema tan polémico. Recuerden que en este canal siempre intentamos traerles información veraz, objetiva y contrastada. Y que nos gusta analizar los temas a fondo, sin caer en sensacionalismos ni exageraciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi criterio. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Los adoro. Y ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman dijo algo realmente ofensivo sobre Demet Özdemir? ¿O creen que se trata de una exageración mediática? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y recuerden que siempre es importante opinar con respeto y tolerancia, evitando insultos y descalificaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Se los agradecería muchísimo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. *** ampliando el chismecito, la verdad detrás de Can Yaman, Demet Özdemir y el eco de Erkentzikús ***. Mi gente, ahora sí, vamos a meternos hasta el fondo de este asunto. Ya les di el panorama general,
pero ahora toca desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada interpretación y entender cómo llegamos a este punto de supuestas declaraciones impactantes de Can Yaman sobre Demet Özdemir. Porque, seamos honestos, la cosa no es tan sencilla como parece. Para empezar, hablemos un poquito más de Erkencikus. Esa serie fue un fenómeno global, un verdadero tsunami de amor turco. Can y Demet, Can y Sanem, se convirtieron en íconos románticos para millones de personas en todo el mundo. La química que tenían en pantalla era tan potente que parecía magia. Era imposible no enamorarse de su historia de amor, de sus miradas, de sus risas, de sus momentos tiernos y de sus peleas apasionadas. Pero, ¿qué hay detrás de esa magia? ¿Qué hay detrás de esas sonrisas y esos abrazos? Pues, como en toda relación, hay trabajo, hay esfuerzo, hay momentos buenos y momentos no tan buenos. Y cuando esa relación se vive bajo el escrutinio público, todo se magnifica, todo se vuelve más complicado. Y aquí es donde empieza la primera capa de análisis. La presión mediática sobre Can y Demet era inmensa. Los fans querían que su romance de la pantalla se convirtiera en realidad, y los medios de comunicación no hacían más que alimentar esa fantasía. Los perseguían a todas partes, les sacaban fotos a escondidas, analizaban cada gesto, cada palabra, cada publicación en redes sociales. Era una locura. Imagínense la presión que eso puede generar en dos personas jóvenes, que están tratando de construir sus carreras y de vivir sus vidas. Imaginen tener que lidiar con las expectativas del público, con los rumores, con las especulaciones, con los juicios constantes. Es una tarea titánica. Además, hay que tener en cuenta que Can y Demet son personas muy diferentes, con personalidades distintas y con objetivos diferentes. Can es un hombre ambicioso, que siempre ha estado enfocado en su carrera y que ha trabajado duro para llegar donde está. Es un hombre apasionado, intenso y que no tiene miedo de decir lo que piensa. Demet, por su parte, es una mujer más reservada, más tranquila y que valora mucho su privacidad. Es una mujer talentosa, trabajadora y que se ha ganado el cariño del público por su carisma y su sencillez. Y esas diferencias, que en un principio pudieron ser complementarias, con el tiempo se convirtieron en un obstáculo. Porque no siempre es fácil conciliar personalidades tan distintas, sobre todo cuando se vive bajo tanta presión. Ahora hablemos de las famosas declaraciones de Can Yaman. Como les dije antes, no hay una declaración oficial, directa y verificada donde critique o hable mal de Demet Özdemir. Pero sí hay comentarios, interpretaciones y refritos de entrevistas antiguas, donde se habla de su relación con ella, pero de una manera mucho más sutil y ambigua. Y es precisamente en esos comentarios ambiguos donde se ha originado todo este revuelo. Porque claro, cuando una celebridad usa palabras como intensa o difícil, la gente empieza a imaginar todo tipo de escenarios. Empiezan a especular sobre posibles peleas, sobre infidelidades, sobre problemas de comunicación, sobre diferencias irreconciliables. La imaginación vuela. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Qué pasó realmente entre Can y Demet? Pues, la verdad es que solo ellos lo saben. Nosotros como público solo podemos especular basándonos en lo que leemos, vemos y escuchamos. Pero lo que sí podemos hacer es analizar la información con ojo crítico y evitar caer en sensacionalismos y exageraciones. Podemos recordar que Can y Demet son seres humanos, con virtudes y defectos, y que tienen derecho a vivir sus vidas como les plazca. Podemos recordar que su relación, aunque intensa y apasionada, llegó a su fin, y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet se casó y formó una familia, y Can se enfocó en su carrera y conquistó el mercado italiano. Y podemos recordar que lo más respetuoso y lo más justo es dejar que cada uno siga su camino, y que los recordemos por el gran talento que tienen y por los momentos maravillosos que nos regalaron en Erkencikus. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. El legado que dejaron Can y Demet en la televisión turca, la magia que crearon en Erkencikus y el amor que transmitieron a millones de personas en todo el mundo. Así que, mi gente, dejemos de lado los chismes y los rumores y celebremos el talento y el éxito de Can Yaman y Demet Özdemir. Deseémosles lo mejor en sus vidas personales y profesionales y recordemos que al final, lo que realmente importa es el amor, el respeto y la felicidad. Y ahora sí, llegamos al final de este análisis profundo y detallado. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya servido para reflexionar sobre este tema tan polémico. Recuerden que en este canal siempre intentamos traerles información veraz, objetiva y contrastada.
Y que nos gusta analizar los temas a fondo, sin caer en sensacionalismos ni exageraciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mi criterio. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Los adoro. Y ahora me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen que los medios de comunicación han exagerado la situación? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir fueron víctimas de la presión mediática? ¿O creen que simplemente su relación no estaba destinada a durar? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos. Y recuerden que siempre es importante opinar con respeto y tolerancia, evitando insultos y descalificaciones. Y antes de despedirme, quiero recordarles, una vez más, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y llegando a más personas. Se los agradecería muchísimo. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden a vivir la vida con alegría y buena vibra.